Bueno, y como lo mencionamos en nuestros 8 puntos, uno esencial para iniciar es abordar este tema que nos duele a todos, que se habla tanto, pero sobre el cual falta mucho por hacer aún, y es el tema de la corrupción. La corrupción es la violencia silenciosa que ha desangrado a nuestra sociedad, a nuestro país, y que, sin duda, como lo decimos acá, es un seguro de pobreza perpetuo para las sociedades que conviven de manera cómplice con ella. Es un enemigo común. La corrupción se come el dinero de la educación de nuestros niños, se come el dinero de la salud subsidiada, la salud de los más necesitados. La corrupción no distingue, no tiene escrúpulos y sencillamente donde hay un peso público, allí está, al acecho. ¿Por qué propongo este tema dentro de nuestros temas de reflexión y análisis en este punto de construcción conjunta, en este escenario de construcción conjunta, de entregar elementos para la prevención? Lo propongo porque todo aquel que contrate o quiera llegar a contratar con el Estado debe hacer un pacto, debe adoptar una política empresarial y comercial anticorrupción, antisoborno. Debe decir, no pago un peso, no doy un peso, porque de lo contrario, nuestro país se seguirá desangrando. Y de lo contrario, en medio de esta crisis, no habremos aprendido nada. Abordamos este tema y hace una semana leíamos un artículo del Contralor General de la República que decía que en Colombia diariamente se pierden entre 900 y 1.000 millones de pesos diarios, por cuenta de la corrupción. Estos son 365.000 millones de pesos al año. Y quienes hemos trabajado en infraestructura sabemos con 365.000 millones de pesos cuánto se puede hacer. Se pueden hacer hospitales, se pueden hacer colegios, se pueden hacer parques, escenarios deportivos, se puede atender un sinnúmero de población vulnerable. Entonces es mucho, mucho lo que este enemigo común se lleva a nuestro país y se lleva a nuestro futuro. Por esta razón, hacemos esta reflexión en el marco de esta charla en la que queremos dar elementos útiles para poder hacer un buen ejercicio, un sano ejercicio de la contratación estatal. Y bueno, una de las preguntas interesantes e importantes es, ¿de dónde salen esos 365.000 millones de pesos que se está llevando la corrupción? Pues sin duda alguna no salen de las arcas privadas, no salen de las arcas de los contratistas, los termina pagando el Estado. ¿Y cómo los paga? Pues los paga a través de un elemento esencial, que es el pacto del precio público, el pacto del valor de un contrato, el pacto del valor o del presupuesto con el que se remunera al contratista. Historias tenemos 1.000, conocemos 1.000, hemos leído muchísimas en los periódicos. Tristemente, de esas muchas historias de los periódicos, no muchas se convierten en fallos efectivos y eficaces, fallos fiscales o fallos penales. Se convierten en fallos mucho menos de las que añoraríamos ver. Y todas ellas confluyen en un punto esencial y es, como les comento, el presupuesto. El acuerdo entre el Estado y el contratista frente a cuánto paga el Estado por un bien o servicio. Entonces, acá sí que es importante, y lo vamos a ver dentro de las recomendaciones, ser especialmente cuidadosos. Lo anunciamos desde ya, lo vamos a mencionar en varios puntos de la charla y lo anunciamos con un Arial 24 y en rojo. Es muy importante, uno de los elementos esenciales para nuestra tranquilidad en la contratación con el Estado
es la estructuración adecuada de la propuesta económica. No queremos perder, no hacemos pan para vender pan, pero tampoco podemos lucrarnos de manera indebida con los recursos del Estado. Como lo decimos más adelante, por convicción o por preservación, porque antes estas situaciones generaban consecuencias para los servidores públicos que contrataban por encima de los precios del mercado. Hoy existe una clara solidaridad que han empezado a aplicar los órganos de control entre el ordenador del gasto, el funcionario que firma el contrato, el funcionario que hace un estudio de mercado inadecuado y el contratista que recibe ese sobrecosto. Entonces, hoy los contratistas también responden por esos montos que se pagan de más por los bienes o servicios que se prestan al Estado. Entonces, en torno a esta reflexión sobre la transparencia y la lucha frontal que debemos dar todos desde el rol que asumamos contra la corrupción, viene una pregunta interesante. ¿Tantas cosas que se dicen serán verdad o pura fama? Y acá les comparto una noticia muy triste que recibimos en medio de semejante emergencia. Seguramente pasó por alto, y es que Colombia en un ejercicio de categorización que realiza Transparencia Internacional, fue catalogada como el país más corrupto del mundo en este año. Eso es un vergonzoso galardón que nadie quisiera tener, pero que nos lleva a reflexionar fuertemente. Y acá les traigo también una referencia de sinnúmero de noticias que hemos tenido en estos días, donde la Contraloría y los medios de comunicación denuncian sobrecostos en la adquisición de los bienes de la emergencia en algunos entes territoriales. Esto nos lleva a reflexionar en doble vía. Lo primero, un llamado respetuoso y cariñoso a los órganos de control frente a la importancia de poder ejercer la vigilancia de cerca como debe ser, como dice el Contralor, para que no sea póstuma, pero también ejercerla con el rigor de ponderar y analizar todos los elementos que deben tenerse en cuenta frente a lo que es hoy el establecimiento de precios sobre bienes o servicios relacionados directamente con la emergencia. Todos sabemos que no es lo mismo comprar un tapabocas hoy que comprarlo en diciembre, haberlo comprado en diciembre. Todos sabemos que no hay tapabocas. Entonces, la demanda ha llevado de manera desmedida y de manera irracional e incluso inhumana a que muchos bienes y servicios relacionados con la emergencia tengan un aumento desproporcional e imprevisible en toda dimensión en sus valores. Entonces, encontrábamos en esta noticia, donde la Contraloría ha anunciado irregularidades en los contratos de la emergencia, pues que la Contraloría comentaba eso, que habían más de 5.000 contratos suscritos y que en muchos de ellos no había estudios previos. Bueno, allí hay una reflexión que hacer, es que la misma ley la 1150, prevé que la contratación por urgencia manifiesta es una de las causales de contratación directa y que en el acto administrativo que declara la urgencia, allí hay que expresar la necesidad, que en estricto sentido no se requieren estudios previos. Es cierto que no se requieren estudios previos porque así lo dijo el legislador, pero esto no significa que no deba hacerse un análisis actual de las condiciones del mercado para no pagar de más. Entonces, con esto decimos, hay que armonizar un control que atienda y tenga en cuenta a lo que se están enfrentando hoy las entidades públicas, los gestores públicos y los ordenadores del gasto. Estos titanes que le están poniendo el pecho al país se están enfrentando a contratar a precios sobredimensionados para las consideraciones de normalidad. Pero ¿qué tanto para las consideraciones de la emergencia? Es lo que hay que analizar para no juzgar de manera subjetiva y no
anticipar aspectos que probablemente tengan justificación. Pero por otro lado está el llamado a los contratantes, está el llamado a los ordenadores del gasto, a que por convicción o por preservación, ojalá por la primera más que por la segunda, pues aún en el marco de la emergencia tengan el debido cuidado y la debida diligencia de ponderar lo necesario sin que ello implique dilación y sin que ello implique no atender las necesidades a tiempo, sí ponderar el mercado y de alguna manera mostrar la dinámica del mercado y que los precios que se están pactando no están por fuera de esa dinámica actual. Entonces, frente a nosotros, el llamado es que lo que contratemos en época de emergencia, yo les digo, lo que se contrata por contratación directa debe tener mayor cuidado, mayor sana prudencia que lo que se contrata con todo el ritualismo, porque es lo que dentro de unos meses, cuando ya tengamos la cabeza en frío, van a venir a revisar los órganos de control. Entonces esto es una reflexión tanto para ordenadores del gasto como para contratistas. No podemos desbordarnos, no podemos desmedirnos, porque esto que hoy se está contratando y que hoy necesita el país contratarlo con urgencia, sin duda alguna va a ser objeto de análisis y de lupa cuidadosa por los órganos de control, y ya lo está haciendo. Entonces, para terminar este punto, tenemos un reto común. Así como tenemos un enemigo común que es la corrupción, tenemos un reto común todos aquellos que tenemos algo que ver con lo público. Desde la esquina del que firma el contrato como ordenador del gasto, o desde la esquina del que lo vigila como órgano de control, o desde la esquina del que contrata, o desde el rol del interventor o el supervisor. Tenemos el reto a resistirnos con convicción y a rechazar con vehemencia total cualquier expresión de corrupción. Por nuestro país, por nuestros hijos, por el futuro, tenemos que hacerlo. O de lo contrario vamos a estar condenados a una pobreza perpetua. La pobreza no es falta de dinero. Y sin duda la pobreza de Colombia no es falta de dinero, cuando según los datos del Contralor se pierden 365.000 millones de pesos al año. Y como lo decía muchas veces, por convicción o por preservación, hoy hay una solidaridad activada en toda su dimensión por los órganos de control. Hoy no solo se condenan a los funcionarios públicos, hoy se condenan también a los contratistas, a los interventores, a los supervisores. Entonces todos estamos llamados, también por nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, a tomar las medidas necesarias para demostrar que lo que nos paga el Estado como contratistas corresponde a una prestación, a un bien o servicio entregado al Estado a satisfacción. Y el precio que nos paga el Estado está en el marco de los precios que paga el mercado tradicionalmente. E insisto, en este momento de la emergencia es necesario reaccionar. No hay tiempo de acogerse a los ritualismos y por eso la ley ha previsto el mecanismo de la urgencia manifiesta, sin que esto signifique que se está amparando o que se está habilitando a los ordenadores del gasto a que contraten sin medida alguna. Entonces hay que conjugar la urgencia, la reacción inmediata con las medidas que se puedan tomar sin dilatar para demostrar a futuro que las decisiones adoptadas estuvieron revestidas de el nivel de diligencia básico que se requiere para poder garantizar el cumplimiento de la atención de la necesidad que justifica la contratación y para poder demostrar que no se está contratando de manera desmedida y a precios desmedidos. Bueno, dicho esto, vamos a revisar los requisitos básicos para contratar con el Estado. El requisito número 1 para firmar cualquier contrato público o privado es tener capacidad para hacerlo. Esto nos lleva a decir que pueden ser contratistas del Estado las personas naturales o las personas jurídicas.
Sin embargo, acá hay una cosa muy importante y es un llamado y una recomendación. El legislador ha ido haciendo diferentes esfuerzos a lo largo del tiempo para que todos aquellos que ejercemos o desarrollamos una actividad comercial, empresarial, profesional y que prestamos servicios al Estado e inclusive servicios privados, vayamos migrando a la formalidad. Y esos esfuerzos llevan a que el hecho de constituir una empresa tenga unos beneficios importantes que me permiten hoy recomendarles que opten por constituir la persona jurídica, por constituir la empresa y en lo posible evitar la contratación como personas naturales, especialmente con el Estado, por beneficios tributarios, por beneficios organizacionales, pero también por las consideraciones y las dimensiones del marco de responsabilidad. Insisto, esto es una recomendación práctica. Es una recomendación práctica, más no jurídica, porque la posibilidad para contratar está dada tanto para personas naturales como para personas jurídicas, con unas contadas excepciones que establece la ley que deben contratarse siempre con personas jurídicas. Tenemos el ejemplo de los contratos de concesión o las iniciativas privadas de asociación para asociación público-privada APP. Estas deben ser presentadas o por una persona jurídica o por una promesa de sociedad futura. Entonces, son contadas excepciones, en estricto sentido, por regla general, puede contratar tanto la persona natural como la jurídica, pero como les digo, les comparto esta recomendación práctica. Miremos, la persona natural, pues básicamente debe tener la mayoría de edad para tener capacidad para obligarse y debe no encontrarse en ninguna situación de interdicción que limite o condicione su capacidad de decisión. Las personas jurídicas. En las personas jurídicas no hay una limitación de tipo societario para la contratación con el Estado. Sí hay consideraciones en relación sobre todo con el marco de responsabilidad, con el marco de inhabilidades e incompatibilidades respecto del tipo societario, pero no hay limitación alguna. Sin embargo, todos sabemos que la figura de las SAS, de las sociedades por acciones simplificadas, pues es una figura que presenta una serie de características que ha llevado a que muchas empresas migren a ella y que otras nacientes opten por ella como alternativa. Para el tema de personas jurídicas y de la capacidad, una recomendación práctica y muy importante es que cuando elaboremos nuestros estatutos, los estatutos de la empresa, seamos especialmente cuidadosos de no generar limitaciones en ese objeto. Nuestro objeto tiene que ser muy amplio, obviamente sin perder la naturaleza y la identidad de lo que hacemos, pero en todo caso debe ser tan amplio que no me genere un problema de habilitación jurídica en el marco de un proceso de selección, porque si mi objeto tiene una limitante, definitivamente eso va a ser causal para que no me habiliten jurídicamente y yo no pueda continuar en el proceso. Entonces, recomendación, los objetos deben ser suficientemente amplios e inclusive sin dejar de caracterizar lo que es nuestra empresa, también es útil hacer uso de la posibilidad que dan las sociedades por acciones simplificadas, que es, como todos lo sabemos, en la norma que regula este tipo societario, se establece que el objeto de ellas puede ser cualquier actividad lícita. Entonces, sin dejar de caracterizar nuestra sociedad, al final podemos colocar que en todo caso esta sociedad puede desarrollar y ejecutar cualquier actividad lícita, tal como lo establece la norma que regula las sociedades por acciones simplificadas, esto tratándose de las SAS. Otras limitantes que en la práctica encontramos que son causales de no habilitación jurídica son las limitantes para la contratación,
que tiene la habilitación que tiene el representante legal para contratar. Cuando le colocamos limitantes, que no está mal colocarlas, porque de hecho es un punto de control muy importante para poder, digamos, mitigar cualquier riesgo de compromiso o de responsabilidad que pueda hacer el representante legal de la empresa frente a asuntos de una envergadura representativa o de una cuantía representativa. Las limitantes que le coloquemos al representante legal están muy bien, pero valorémoslas, que realmente respondan a asuntos, como digo, de una dimensión importante que justifiquen limitar al representante legal, y limitarlo es pues hacerlo venir a la junta directiva, que presente el asunto, que demuestre cómo es benéfico para la empresa y cómo no compromete la liquidez de la misma, la sostenibilidad en el tiempo de la misma, pero en todo caso, como lo digo, que sea un espectro no muy amplio, que la limitación no sea tan amplia, porque eso dificulta muchas veces y reduce muchas veces la posibilidad de presentar propuestas. Y la segunda recomendación es, cuando existen esas limitantes y el objeto del proceso de selección o el objeto del contrato de suscribir está en el marco de la limitante por su cuantía o por su objeto, por su alcance, pues por favor seamos especialmente cuidadosos con cumplir con lo establecido en los estatutos y llevar al proceso, aportar al proceso la autorización respectiva para la contratación o la presentación de la oferta al representante legal. Estas son las dos razones de habilitación jurídica por las cuales se presentan más empresas u oferentes no habilitados en lo jurídico frente al tema de capacidad. Vamos a ver el segundo requisito. El segundo requisito básico es no encontrarnos inhabilitados, no encontrarnos en una causal de inhabilidad o incompatibilidad. Y acá solamente vamos a mencionar que las inhabilidades son limitaciones para contratar con el Estado. Las inhabilidades las podemos encontrar con característica de sanción, inhabilidades como resultado de un fallo adverso, de un fallo, por ejemplo, un fallo con responsabilidad fiscal. Un fallo con responsabilidad fiscal no es una sanción, es una decisión resarcitoria, porque lo que busca el Estado es que quien es declarado responsable le resarza al patrimonio público lo que se consideró producto del proceso que constituía daño. Y una vez se resarza, pues sencillamente se levanta la inhabilidad, pero un fallo con responsabilidad genera inmediatamente una inhabilidad para ejercer cargos públicos y para contratar con el Estado. Entonces, esto es un ejemplo. Obviamente también tenemos las inhabilidades generadas por el proceso de responsabilidad disciplinaria, el proceso disciplinario, y ahí tenemos que decirlo. El proceso disciplinario que hace algunos años era exclusivo para servidores públicos, hoy es extensivo a particulares con funciones públicas y entre ellos, y considerado así, a los interventores y supervisores, a los particulares que ejercen interventoría o supervisión. Entonces, un fallo disciplinario a un interventor le genera inmediatamente una inhabilidad sobreviniente que le implica ceder sus contratos en ejecución y no poder volver a contratar con el Estado. Esta inhabilidad es de 5 años, establecido por el Estatuto Anticorrupción así. Las inhabilidades funcionales son de otras características y son limitaciones que se generan por haber ejercido alguna función o algún cargo y se generan frente a las inhabilidades de sanción son generales y las inhabilidades funcionales se generan frente a algún sector específico, generalmente relacionado con la función que ejerció la persona con anterioridad. Un ejemplo, un contralor. Un contralor no puede contratar con el Estado ni ejercer cargos públicos en entidades que haya vigilado por un término establecido en la ley, para un caso y para el otro. Y tenemos las incompatibilidades, que son también limitaciones al ejercicio de la profesión y al ejercicio empresarial, en tanto existan algunas relaciones con quienes tienen que adoptar las decisiones de contratación.
El tercer requisito, el registro mercantil. Este requisito ha sido objeto de debate. ¿Hasta dónde el registro mercantil es un requisito habilitante? Frente a esto, digamos que no hay una posición pacífica, porque en estricto sentido el registro mercantil, ninguna ley de contratación me dice que tenga que aportar al registro mercantil para efectos de habilitación. Sin embargo, no podemos ignorar que el Código de Comercio sí establece que si tengo la calidad de comerciante o ejerzo alguna de las actividades del artículo 20 del Código de Comercio, pues tengo la obligación, no es optativo, tengo la obligación de tener el registro mercantil. Entonces, lo mínimo que debe hacer una entidad estatal, si lo que está contratando, el bien o servicio que está contratando es una actividad comercial, es verificar que quienes están ofertando o los potenciales contratistas tengan la calidad, hayan cumplido la obligación de registro mercantil como consecuencia de su calidad de comerciante. Si yo estoy contratando como Estado una actividad que está enmarcada dentro de las actividades del artículo 20 del Código de Comercio, pues yo tengo que contratar a un comerciante necesariamente. Y si contrato a un comerciante, lo mínimo que debo hacer como entidad estatal es verificar que el registro mercantil esté en las condiciones de ley. Bueno, acá un dato importante es que el plazo para renovar el registro era hasta abril, como siempre lo es, los 5 primeros días del mes de abril, pero este plazo ha sido ampliado hasta el 3 de julio a causa y en el marco de la emergencia. La ampliación se dio a través del decreto 434 de este año. El RUP. El Registro Único de Proponentes es un documento que es un registro que administran las cámaras de comercio y es un registro que tiene una versatilidad importante y una relevancia grande en el marco de la contratación y de las compras públicas. Por regla general, es necesario tener RUP para contratar con el Estado, pero hay unos casos específicos que nos trae la ley en donde no se requiere el RUP. Vamos a ver cuáles son esos casos. Tenemos la contratación directa no requiere RUP. Entonces, un ejemplo de contratación directa es el contrato de prestación de servicios. Si yo voy a suscribir un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, no debo y la entidad no debe solicitarme o exigirme el RUP. Servicios de salud, estos son otras causales, todas ellas contenidas en el artículo 6 de la ley 1150. Servicios de salud, los contratos de mínima cuantía no requieren RUP. Bueno, trae este listado los contratos de las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía mixta. Como hemos dicho, estas empresas, toda la contratación que tiene que ver con el giro ordinario de su negocio, de su actividad, pues la hacen a través de derecho privado. Entonces, en estricto sentido, por esta razón, también, digamos, por esta vía tampoco están obligados a exigir RUP. Ahora bien, algunas de estas empresas, en el ejercicio de la voluntad y de su autonomía, pues en sus manuales de contratación, en sus procesos de selección privados, en régimen privado, solicitan el RUP y eso tampoco está mal, eso no es algo que implique una inobservancia de la ley, porque lo que la ley dice es no están obligados a exigir el RUP, pero tampoco es que tengan una prohibición para hacerlo. Estos son los casos que por la ley no requieren para la contratación RUP. Otro dato importante, la renovación del RUP también fue ampliada hasta el 7 de julio. La renovación del registro mercantil hasta el 3 de julio y la renovación del RUP hasta el 7 de julio por el mismo decreto 434. Estar en el SECOP, lo mencionamos al principio de la charla. El SECOP es la zona común, es el lugar donde nos encontramos todos los que queremos saber qué está contratando el Estado, qué le podemos ofrecer, vender, ofertar al Estado. En el SECOP cada vez más, siempre desde el SECOP 1, pero cada vez más el Estado está volcando y los
y acá hay una cosa muy importante, el Estado, y me estoy refiriendo no solo a las entidades que contratan en derecho público, sino a estas entidades que mencionamos al principio, que son entidades del Estado, pero que contratan en derecho privado. Antes estaba la discusión si esas entidades también tenían que publicar en el SECOP. Hoy ya no hay discusión, lo hacen, lo tienen que hacer. Y es precisamente porque se ha querido y todos los esfuerzos se han enfilado a lograr que haya un lugar común en donde estén publicados todos los ejercicios contractuales con recursos públicos, que reflejen la gestión contractual del Estado, porque esto también es sinónimo de transparencia. Alguien muy sabio indicó que el mejor antiséptico es la luz, y el SECOP es luz, es una lámpara gigantesca. Entonces, y mucho más el SECOP 2, que es una plataforma que genera transacción del Estado con los particulares en tiempo real. Entonces, esto permite que la vigilancia también sea en tiempo real y oportuna. En el SECOP tenemos, como les decía, el SECOP 1 y el SECOP 2. Vamos a mirar. Bueno, acá les estoy dejando, ustedes en la presentación van a encontrar una serie de enlaces de documentos importantes de cada uno de los temas que estamos abordando. Acá encuentran ustedes la circular número 1. La migración del SECOP 1 al SECOP 2 ha tenido 3 momentos importantes marcados por 3 circulares. Esta es la primera circular, la circular número 1. En la circular número 1 se decía que todas las entidades del Estado a 1 de enero de 2020 debían estar publicando su ejercicio contractual en el SECOP 1, en el SECOP 2, perdón. Esa disposición fue modificada por la circular número 2. La circular número 2 estableció que amplió el plazo y estableció que la migración debía verificarse a 1 de abril. Sin embargo, en el marco de la emergencia, Colombia Compra no alcanzó a finalizar los ejercicios de capacitación en 5 entidades, razón por la cual a estas 5 entidades y a otras 8 les amplió el plazo para el cumplimiento de la migración del SECOP 1 al SECOP 2. ¿Hasta cuándo? Hasta el 1 de julio del 2020. Estas 5 entidades son el departamento del Chocó, son el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con sus respectivos municipios, y estas 5 entidades tienen plazo hasta el 1 de julio. Las otras 8 entidades son entidades que han demostrado no conectividad, una muy baja conectividad que les imposibilita operar en el SECOP 2, e inclusive históricamente les ha generado dificultades graves para publicar en el SECOP 1. Entonces, frente a estas, sencillamente Colombia Compra anunció un plan de contingencia para hacer esa migración y garantizar la migración. Hoy tenemos que del total de las entidades del Estado hay 13 que aún no están publicando su actividad contractual en el SECOP 2. Todo el resto lo están haciendo, y esto significa que todo lo que queramos revisar, verificar y monitorear de la actividad contractual del Estado lo podemos, a excepción de estas 3 entidades, lo podemos hacer en el SECOP 2.